Buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con lo que habíamos empezado a ver la semana pasada de conexiones digitales, más que nada el envío de datos digitales, es decir, memorias, marcas, todo lo que sea que oscile entre 0 y 1, que podemos utilizar mediante las conexiones que nos permite el logo. Habíamos visto hasta la semana pasada algunas conexiones como el empleo de entradas y salidas de red. Vimos que las salidas de red, por desgracia, no las podemos simular. Sin embargo, las podemos utilizar cuando trabajamos con memorias variables VM. Y también vimos acerca de las conexiones programa-programa, que son las conexiones más sencillas. Hoy veremos una conexión un poco más, vamos a llamarle, no compleja, porque realmente no es tan complejo. Es más bien una conexión de tipo más estructurada, que ya no se hace dentro de la interfaz de programa, no se hace dentro de la interfaz de la programación como tal, sino se hace en la configuración de red. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. También veremos un poco acerca de señales analógicas como una introducción, la cual seguiremos abordando posteriormente con lo que son los bytes, palabras y dobles palabras, que veremos el día de mañana. Hoy deberíamos de cubrir lo que corresponde únicamente a la introducción de señales analógicas y posteriormente avanzar a lo que son las entradas analógicas de red y salidas analógicas de red. ¿Ok? Eso es lo que veremos prácticamente en esta semana. Vamos a continuar. Muy bien. ¿Cómo funciona la conexión S7? A diferencia, como les decía, de las otras conexiones que vimos la semana pasada, esta conexión se realiza mediante la interfaz directa del proyecto de red en donde se hacen las configuraciones de red. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a ir a la parte tanto que vemos un poco de la presentación como que vemos el programa. Me voy a situar en el Logosoft, el Logosoft. El proyecto de red vamos a tener esta interfaz donde ya la conocemos. Vamos a agregar un nuevo proyecto. En este caso vamos a agregar un dispositivo primero, que va a ser el PLC1. Vamos a darle el nombre de PLC1 y le vamos a poner una dirección, no sé, la 6 por ejemplo. Le quito la pasarela, perdón. Le doy a aceptar y se genera el primer dispositivo. Voy a agregar otro que es el PLC2 y le voy a poner otra máscara que es la, no sé, 8. Recuerden que tenemos hasta 255 direcciones para poder declarar ahí, ¿no? Y ya, aquí no vamos a trabajar con el programa. Normalmente hemos configurado el programa, hemos dividido la pantalla para trabajar con los dos programas y que se vean qué es lo que hacen. En esta ocasión no va a ser el caso. Esta configuración de conexión S7 se hace directamente en la parte de las vistas de redes. ¿Y cómo se da? Se preguntarán. Bueno, si ustedes notan estos puntos que sobresalen, estos nodos de conexión que ustedes alcanzan a ver aquí, bueno, son los puntos donde se conectan, donde se generan las señales. Cada dispositivo Logo tiene hasta 8 puntos de conexión. No significa que pueda mandar únicamente 8 datos, sino que estos 8 puntos de conexión permiten definir 8 tipos de conexiones. Es decir, el PLC Logo se puede conectar hasta con 8 dispositivos. Puede haber más de una conexión entre dos. Por ejemplo, yo puedo generar aquí 2 conexiones. Esto es posible hacerlo, ¿sí? No es muy eficiente porque nos quitamos un nodo para hacer la misma comunicación con el mismo dispositivo, pero es posible hacerlo, ¿no? Normalmente vamos a utilizar una de estas conexiones, una por cada dispositivo que se va a conectar al Logo. Es decir, puedo conectar más de un dispositivo en la comunicación a red. Puedo conectar hasta 8 dispositivos a cada Logo. Y también podemos conectar alguna pantalla táctil llamada pantalla HMI. Eso se hace bajo otra configuración y por eso tiene este punto de conexión para pantallas HMI. Normalmente tenemos los 8 nodos de conexión para envío de datos. Estos son los que posteriormente se van a llamar TSAP, que son, pues sí, los nodos de conexión o los hangares, ¿no? La forma más fácil de entenderlo es como si esto fuera una bahía en una paquetería. Supongamos que este es DHL y este es Estafeta.
Y cada uno tiene sus 8 andenes donde pueden llegar camiones a cargar y descargar, ¿no? Y eso es lo que normalmente pasa en una de esas empresas. No solo tienen un solo canal de comunicación, sino que tienen varios puertos donde llegan los camiones y cargan o descargan. Aquí también ocurre lo mismo. Tenemos 8 puertos de conexión con los cuales podemos conectar otros dispositivos. Pero bueno, regresando, ¿cómo se hace la conexión S7? Es algo relativamente sencillo acerca de la conexión. La conexión se hace en esta parte. Yo tomo un punto, selecciono uno de los nodos y lo conecto con el otro nodo al otro punto al cual quiero conectar. Si quiero eliminar uno de estos nodos, oprimo la letra S, ¿ok? Que luego es un error que no que tienen mucho, que es no saben cómo eliminar una conexión de red. Se elimina con S, ¿ok? Les da la opción para confirmar que quieren eliminar. Entonces la conexión yo lo puedo hacer a cualquiera de los 8 nodos del otro dispositivo. Entonces lo puedo hacer aquí. También lo puedo hacer hasta el último, ¿no? De igual modo, aquí lo puedo hacer, perdón. Lo puedo hacer desde aquí hasta acá, ¿no? Es invariante ahí como yo quiera hacer ese nodo de conexión. También lo puedo hacer desde este PLC hacia el otro PLC, puedo hacer esta conexión, también es válido, o puedo hacer esta otra conexión, también es válida esa configuración, ¿no? Sin embargo, es muy importante notar que de donde empecemos la conexión va a significar quién es el cliente. Por ejemplo, si yo empiezo aquí la conexión y la conecto de este lado, pongamos aquí. Sí, como yo empecé la conexión en este PLC1, quien está empezando la solicitud de comunicación va a ser el PLC1. Pero por ejemplo, si yo lo empiezo de este lado, vean esta, y la conecto aquí, entonces este va a ser el PLC, este va a ser el cliente, porque el PLC2 es quien está empezando la comunicación, es quien toma la iniciativa. Entonces el servidor se convierte en el PLC1. Entonces, en esta primera conexión, quien empezó la comunicación fue el PLC1 y el PLC2 funciona como nuestro servidor. En la otra configuración, el PLC2 funciona como el cliente y el PLC1 funciona como el servidor. Vamos a ver eso. Si yo le doy doble clic, ya puedo ver cómo está la comunicación. Esta es la primera línea de comunicación. Me dice que estoy ocupando el TSAP20. El TSAP va a ser el puerto de conexión. Si se dan cuenta, el primer puerto va a empezar como 20.0 y me estoy conectando al puerto TSAP21 del PLC2. Ese TSAP21 es porque estoy conectando en este punto. Esto significa que este es el puerto TSAP20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. ¿Ok? Este es el nombre del puerto o el hangar de conexión, si lo quieren ver. Como aquí me estoy conectando con el primero, que es el 0, este es lo que se representa en esta parte, y como aquí me estoy conectando en el segundo, que es el 21, pues aquí me está conectando. Ojo, este TSAP es del PLC2, mientras que este TSAP es del PLC1. Okay. El IP que ya habíamos declarado previamente, eso ya está ahí, y nos dice que quien empezó la comunicación fue el cliente, que en este caso es el PLC1. Por lo tanto, el PLC2 funciona como servidor para esta conexión. Sin embargo, si yo cierro esta y abro la siguiente, me va a decir que ahora el cliente es el PLC2, porque el PLC2 fue quien empezó la comunicación y el PLC1 se convierte en el servidor. Esto significa que un dispositivo puede funcionar como cliente para una conexión y puede funcionar como servidor para otra conexión, ¿no? Eso no hay diferencia. Y vamos a anotar los TSAP. En este caso me dice que el TSAP que utilizo o el puerto que utilizo de conexión del PLC2 es el TSAP 22, que es justamente este, 20, 21, 22. Por lo tanto, podemos ir intuyendo que el siguiente va a ser el 27, que es el último, pero del PLC1. Ese es el puerto que estamos conectando, es el TSAP 27 del PLC1. ¿Ok? Y ya, bueno, vamos a quedarnos con una conexión nada más para no tener tantas. Nos vamos a trabajar en esta. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar cuando yo le doy doble clic? A partir de aquí voy a definir yo cuáles son los datos que voy a enviar. Es algo importante. Vamos a regresarnos tantito a la presentación para ver cómo avanza. Entonces, en azul tenemos el enlace de comunicación entre el PLC1 y el PLC2, ¿no? La creación de la línea de conexión, como habíamos mencionado, va a depender de dónde tomamos el nodo de conexión y hacia dónde lo llevamos. Quien empieza o donde empezamos va a funcionar como el cliente y a donde lleguemos va a ser el servidor. ¿Ok?
Y muy bien, en la interfaz podemos enviar los datos. ¿Dónde se envían los datos? Se preguntarán, o dónde generamos. Bueno, aquí es donde nosotros vamos a definir qué datos vamos a encontrar, qué datos vamos a enviar o qué datos vamos a recibir. Podemos trabajar con cuatro tipos de datos, bueno, con 4 áreas de memoria de datos. El primero que viene por defecto es VB, que corresponde a lo que veíamos la semana pasada del área de memorias variables, VM. Esa área está representada aquí por VB. Tenemos el área de las marcas, si ustedes recuerdan, tenemos entradas, marcas y salidas. El área de las marcas, el área de memoria de las marcas está representado por MB. El área de las salidas está representado por QB. Y el área de entradas está representado por IB, ¿no? Y entonces aquí definimos qué área de trabajo vamos a trabajar, es decir, definimos cuál área de trabajo y cuál dirección vamos a trabajar de esas áreas de trabajo. Dense cuenta que para VB tenemos hasta lo que habíamos mencionado de 0 a 850 bytes, es decir, tenemos 851 bytes de 8 bits cada byte que podemos transferir a otro dispositivo o que podemos usar para almacenar algún dato proveniente de otro dispositivo. Entonces, este es el mayor área que tenemos, hasta 850, de 0 hasta 850, o sea, 851 bytes. Tenemos en MB, tenemos más reducido el espacio, son solamente 8 bytes de 8 bits cada byte, y son las áreas de memoria que podemos trabajar. En el caso de las QB es aún menos, tenemos solamente 3 bytes que podemos utilizar para recibir o enviar datos, y también lo mismo con IB, podemos trabajar con 3 bytes para enviar o recibir datos, ¿ok? ¿Cómo se utilizan? Bueno, mandamos bytes únicamente, a diferencia de las entradas y salidas de red o conexión programa a programa, donde enviábamos solamente un dato digital. Bajo esta conexión el tamaño mínimo, el tamaño mínimo de envío es de 1 byte. Es decir, el tamaño de longitud mínimo que podemos enviar es 1 byte. Por ejemplo, si yo quisiera mandar MB0 o MB2, por ejemplo, estoy mandando el byte 2 del área de memorias con una longitud de 1 byte. Es decir, estoy enviando 1 byte a partir de la dirección MB2. La pregunta es, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero guardar aquí o recibir aquí? Bueno, aquí va a ser un tanto pues lo que queramos hacer. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer enviar. Yo quiero enviar del PLC1, que es el cliente, quiero enviarle al servidor y que lo guarde en VB, no sé, en la dirección VB5, por así decirlo. La longitud va a ser la misma de datos, por lo tanto solamente es lo que voy a mandar, ¿no? Eso sería, en principio, lo que yo mandaría. Y con eso yo estaría estableciendo la conexión que me interesa recibir. Algo importante es, cuando hablamos de estos bytes, bueno, aquí viene esto que acabo de mencionar, es cómo se establece esta memoria, ¿no? ¿Quién es MB0? Se preguntarán. ¿Quién es MB1? ¿Quién es MB2? Bueno, es el agrupamiento que vamos a tener. Creo que es más fácil entenderlo visualmente. Esto lo vimos al principio y es importante retomarlo. Un byte se compone de 8 bits, eso es lo que sabemos. Por lo tanto, una entrada digital, una salida digital o una marca funcionan como un bit. Entonces, cuando agrupamos 8 bits, vamos a generar un byte. Y cuando juntamos 2 bytes vamos a tener un dato tipo palabra. Cuando juntamos 4 bytes vamos a tener un dato doble palabra, ¿no? Ese sería el primer pensamiento que debemos de tener bien en claro acerca de cómo se estructuran estos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, MB100 es una memoria, estamos en el área de memorias y el tamaño del dato es de tipo byte. Entonces MB100 es un byte ubicado en la posición 100. Pero MW100 no solo se va a componer del byte 100, sino también se va a componer del byte 101. Esto quiere decir que la estructura mínima que tenemos en el PLC siempre va a ser de 8 bits. Es decir, la estructura mínima del PLC es de 1 byte.
Por lo tanto, para datos tipo byte, pues un byte se corresponde directamente. Por lo tanto, el siguiente byte sería MB100. Pero en el caso de MW no. MW es un dato tipo palabra que requiere dos fragmentos de byte, es decir, requiere 2 bytes para completarse este dato. Por lo tanto, MW100 no se compone únicamente de MB100, sino que requiere también a MB101. Voy a poner aquí un bloc de notas para explicar esto, ya que no tengo pizarrón. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el siguiente dato tipo palabra que yo pudiera utilizar? Pues lo correcto sería MW 102. Ese sería el siguiente dato. Si yo hago esto, MW 101, si yo digo voy a declarar mi siguiente dato tipo palabra, el primero fue MW 100, entonces el siguiente va a ser MW 101. Eso es incorrecto, porque MW 101 se va a empezar a escribir o va a contener los bytes. Un momento. Los bytes. Va a contener a los bytes MB 101 y MB 102. Por lo tanto, este 101 se va a solapar. Supongamos que si yo declaré MW, estoy utilizando MW 100. MW 100 se va a componer de MB 100 y de MB 101. Si se dan cuenta, tanto MW 100 como MW 101 se componen en una parte del mismo byte. ¿Esto qué va a generar? Sobreescrituras, y eso es un problema. Por lo tanto, lo que se recomienda es siempre ir saltando. Por ejemplo, en los datos tipo palabra, W viene de word, palabra, los datos tipo palabra se va saltando de uno en uno. Por lo tanto, el siguiente dato donde no hay traslape, o donde están separados, es 102, y aquí sería 102 y 103. Y ya no comparten ningún tipo de byte. Lo mismo va a ocurrir para los datos tipo doble palabra. En el caso de los datos tipo doble palabra, vamos a tener que saltar de 4 en 4. MD100 se compone de 4 fragmentos, que son MB100, MB101, MB102 y MB103. Por lo tanto, para evitar sobreescritura de datos, el siguiente MD que tengo que declarar es MD104. Entonces va a ir saltando de 4 en 4. La forma fácil de recordarlo es cuando hablemos de palabras, vamos de 2 en 2. Cuando hablemos de dobles palabras, vamos de 4 en 4. Y cuando hablemos de byte, vamos de uno en uno, ¿no? Eso sería esa parte. Ahora regresando a lo anterior, entonces sabemos que lo que yo puedo transferir son bytes. MB va a representar bytes, pero también puede ser QB, puedo tener IB y puedo tener VB. Estos son los datos que yo puedo transferir aquí, MB, QB, IB y VB, ¿no? Serían los 4 tipos de áreas de memoria que puedo transferir o puedo trabajar en la comunicación, pero siempre en tamaño de bytes, ¿no? Entonces, ¿qué sería MB? Por ejemplo, MB2. Bueno, aquí les puse una descripción de cómo viene declarado. VB ya sabíamos más o menos cómo viene declarado por lo que vimos la semana pasada. Por lo tanto, esto no es tan distinto a lo que habían visto, es lo mismo prácticamente. La dirección del byte 0 con sus respectivos 7 bits del área de memorias BM. Donde sí hay una novedad es en cómo se manejan las marcas. Si ustedes recuerdan, las marcas vienen como M1, M2, M3, así se va sucesivamente hasta avanzar más y más, ¿no? Sería acá un pequeño error, es M24. ¿Ok? Entonces, el primer MB0 se va a componer de las primeras 8 marcas, es decir, desde M1 hasta M8 van a conformar los primeros 8 bytes. En el caso de MB1, van a conformarse a partir de las siguientes, M9 hasta M16, y M2 se va a componer de M17 hasta M24. Entonces vamos a ir cortando de 8 en 8 las marcas para ir sabiendo a qué byte le corresponden. Lo mismo va a pasar con las entradas. Las primeras 8 entradas van a corresponderse con el primer byte IB0
Las siguientes 8 entradas van a corresponderse con el byte IB1 y las siguientes entradas, que son I17 hasta I24, van a corresponderse al byte número 2 de las entradas. Y pues lo mismo con las salidas, ¿no? QB0 hasta de Q1 hasta Q8, QB1 de Q9 hasta Q16. ¿Quieren ver cómo esto es cierto? Bueno, vamos al programa, ¿no? Como tal. Creo que es la manera más práctica de ver cómo esto funciona. Entonces, nada más hay que estar pendientes. Voy a poner aquí mi bloc de notas. Que vamos a enviar MB2, lo estamos enviando hacia... Lo estamos enviando hacia el VBB5, ¿no? Ok, eso es lo que yo sé. Le voy a dar aquí a aceptar. Y ahora sí me voy al programa para ver cómo puedo trabajar esa comunicación y ver si funciona, ¿no? Entonces, en el PLC1, ¿de dónde sale esta información? Dijimos que el MB2 proviene del PLC1, por lo tanto, son los datos que vamos a enviar. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo, como jalar 4 entradas. Vamos a jalar las 8 entradas, ¿no? Una vez. Dos, 3, 5, 6, 7, 8. Y vamos a jalar también de este lado las marcas. Ahora es importante aquí saber cuáles marcas vamos a utilizar. Estas son las marcas que vamos a enviar. Entonces aquí tengo que tener cuidado de que esta sea la marca 24, vamos a ver cómo estaba la tabla. Voy a enviar MB2, por lo tanto voy a empezar con M17 hasta M24. M17. Vamos a pegarlas todas, son 8. Y ahora sí, hay que ir cambiando. Este sería M24, que es la última. M23. M22. M21. M20. Y M19. Y M18. Me parece que nos faltó una, ahorita lo vemos. 24, 23, 22, 20, 21, 22, 23, 24, 19, 18 y 17. No, está bien, muy bien. Nada más conectamos. Lo que vamos a hacer es que cuando se reciba o se ponga en alto una memoria, se vea reflejado en el PLC del otro lado. Aquí estoy transfiriendo las entradas físicas a las memorias que componen al byte MB2. Esos bits que componen al MB2 se van a transferir. Se van a transferir hacia el PLC2. Los valores se van a transferir y se van a almacenar en la memoria V. Para leer una memoria de este PLC, una memoria VM, tengo que utilizar una entrada de red configurada para leer memoria de variable local. ¿Cuál voy a leer? Pues según nuestra información, lo que nos había llegado, vamos a trabajar con VV5, por lo tanto aquí va a ser VV 5.0, esta va a ser 5.1, porque VB5 se va con, bueno, aquí nada más llegamos hasta 2, pero si fuera 5 sería 5.0 hasta 5.7, ¿no?
5.7. Perdón, me salté. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. Vamos a hacer un poquito más chico de este lado, no tanto, y vamos a acomodar un poquito más para que se vean todas. Vamos a pasar 4 de este lado, lo mismo aquí para que se vean las 4. Ahí está, ¿no? Esta la escalamos un poquito más para arriba y les colocamos una salida física para que se vea o se refleje pues lo que estamos buscando, ¿no? Que se refleje. Salida aquí. Ok, simulamos y vamos a ver que estamos en el PLC1. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando activo I1. Cuando activo I1, dense cuenta de cómo se activa 5.0, porque ¿qué es lo que está pasando? Que bueno, lo que estamos haciendo realmente es estar mapeando el valor de M17 hacia V5.0. Es lo que estamos haciendo. Estamos escribiendo ese valor. Entonces realmente cuando yo hago esto a nivel de byte, a nivel de bit, eso es lo que está pasando. Se está escribiendo M17 en V5.0. M18, M19, M21 en 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y así sucesivamente hasta llegar al último, que es el 24, al 24. Entonces, por ejemplo, si yo oprimo M21 debe de reflejarse en V5.4. V5.4, que está acá abajo, ¿no? Justamente. Entonces, si yo desactivo, ahí se ven cómo se refleja. 5.3, vamos a ver si eso es cierto. Perdón, el que tengo que activar es M21, este es M20. M21 es este de acá arriba. Si yo oprimo M21 se refleja en 5.4. Y bueno, ahí yo estoy transmitiendo lo que hay en el PLC1, lo estoy enviando hacia el PLC2. Ahora nótese que podemos hacer también es cambiar alguna información. Por ejemplo, ya no quiero enviar a MB, sino quiero enviar el primer IB a IB2. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces ya no voy a enviar a MB2, sino a IB2. Sin embargo, ya no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque estas entradas de red no corresponden a IB2. Estas entradas físicas no corresponden a IB2. IB2 no está. IB2 corresponde a las
entradas 17 a la 24, por lo tanto, pues yo no las tengo aquí declaradas y nunca van a funcionar. Entonces, ¿a qué byte corresponden las entradas I1 hasta I8? Pues al byte 0. Entonces, aquí le pongo byte 0, IB0. Le damos, ahí está simulando. Y ahora sí se refleja, ¿no? Cuando activo I1, lo que estoy mandando es el valor de I1. De tal forma que si yo quito las marcas de aquí, esto todavía se va a seguir cumpliendo. Si yo la desactivo, se desactiva. Si se dan cuenta, lo que estoy enviando ahora es la entrada de red, la entrada física, la estoy mandando hacia este lado del PLC. Lo mismo que pasa si aquí cambio V por QB. A mí me va a dar un error porque las direcciones QB únicamente, las salidas QB únicamente llegan hasta al byte QB2 y yo tengo QB5 y eso no existe. Entonces, a ver si me lo corrigió automáticamente, me lo puso al máximo valor que puede tener, que es QB2. A pesar de eso, vamos a simular. Simulamos aquí. Activamos de este lado. Vamos a levantar la pestaña. Ya no se refleja nada de este lado. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta lo mismo. QB2 se compone de las salidas que van desde Q17 hasta Q24. Por lo tanto no existen. Por lo tanto yo no las tengo declaradas. Yo tengo declaradas Q1 hasta Q8. Pero Q1 hasta Q8, ¿a quiénes corresponden? Pues no es a otro que al byte 0, QB0. Corresponden al byte QB0. Por lo tanto, doble clic aquí. Y aquí le pongo QB0. QB0, aceptar. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Vamos a simular. A ver si... Vamos a notar que, aunque demos al activar las entradas, aparentemente no se está activando Q1. Uno se preguntaría por qué no se está activando Q1. Bueno, más que nada tiene que ver con un problema de simulación. Vamos a ver si aquí nos dice algo. No dice nada. El problema radica principalmente en que es un problema de simulación. Físicamente esto sí funcionaría. Es decir, si lo implementamos en la realidad, esto funcionaría bien. Es una cuestión de simulación que no nos permite simular o reflejar, ¿no? Normalmente nos va a permitir únicamente con las memorias V. Vamos a probar cambiando estas memorias por marcas, a ver si eso puede corregir el problema. Entonces voy a eliminar aquí. Voy a utilizar las marcas hasta la M. Solo voy a utilizar las primeras 3, no tengo que utilizar todas, ¿eh? Yo puse las 8 para que vean cómo se envían los 8 datos, pero solo voy a probar con estas 3 nada más. Si se envían en estas 3, pues las restantes también se deben de estar enviando, ¿no? Y aquí corregimos. M1 corresponde a pues la primer byte de marca, ¿no? Vamos a ver si de esta manera sí funciona, o por lo menos si se aprecia la simulación, ¿no? Perdón. ¿No? Les repito, normalmente si tuviéramos los PLCs físicos se darían cuenta de que sí funciona, aunque en la simulación no se represente, sí funciona, ¿no? Eso significa que la única manera de que podamos trabajar bien con esta conexión y que podamos apreciarlo en la simulación va a ser trabajando del lado donde se reciben los datos, no trabajar ni con Q, ni con I, ni con M, sino con V únicamente, con
Por ejemplo, si fuera VB0, esas sí se pueden reflejar. Entonces podemos utilizar una entrada de red para leer la dirección VB0. Aquí va a ser el bit 1 y aquí el bit 2. Simulamos y simulamos de este lado y ahí sí se refleja, si se dan cuenta, y 2, ahí 3, y obviamente eso va a funcionar para los demás, ¿no? Y tal vez se podrían preguntar, bueno, ¿y qué pasa si cambiamos el sentido de la transmisión? Bueno, ahora va a ser al revés, ¿no? Vamos a leer ya no en IB, sino en MB. En MB0 voy a recibir, el PLC1 sigue siendo el cliente, pero ahora va a recibir en MB0, va a recibir los datos que se encuentren en VB0. Vamos a ponerle mejor. No, aquí tendría que ser MB0, por ejemplo, y aquí tendría que ser VB0. Si no, nos va a pasar lo mismo que anteriormente, no va a simular. Entonces, si queremos ver que se refleje, de un lado tenemos que declarar que sea en la memoria V, y del otro lado tenemos que declarar pues el dato que queramos enviar, ¿no? Ahora vamos a leer lo que hay en las memorias. Eliminamos aquí. Por ejemplo, solo quiero utilizar, por desgracia tenemos que enviar de 8 en 8, no podemos hacer que solamente un bit, por lo tanto voy a, por ejemplo, mandar un retardo a la conexión con un bloque RS y voy a mandar la memoria. Tengo dos entradas y voy a mandar la marca. Pues no sé, en lugar de mandar la marca 1, lo puedo mandar a cualquiera de las 8, de las primeras 8 marcas, porque son las que se están enviando en red. Entonces, por ejemplo, puedo enviar a M5. La cuestión aquí va a ser importante saber cómo leerlo. Eso es lo que yo voy a mandar. Bueno, eso es la señal que yo quiero mandar de este lado. Vamos a revisar cuáles son los datos nuevamente. Entonces, lo que yo quiero mandar es MB0. Bueno, el byte 0 se compone de MB0 se compone de las primeras 8 marcas, por lo tanto el bit 4 es M5, que es justamente el que estoy mandando. Si yo quisiera leer ese dato de este lado, vamos a eliminar esto. Y vamos a leer con una entrada de red la dirección que habíamos declarado, que era la VB0, ¿no? Ok, por lo tanto, ¿en qué posición queda? Bueno, usa mi bloc de notas. Ahora estoy mandando, pero en el otro sentido. Ya no estoy aquí estoy mandando MB0 y aquí estoy recibiendo en VB0. Eso significa que M1, este es M1, este es M2, este es M3, este es M4 y este es M5, y de este lado voy a tener V0.0, perdón, B0.0 nada más, B0.0, que sería 1, 2, 3 y 4, ¿no? Por lo tanto, si yo quisiera leer el dato que viene de el otro PLC, bueno, el otro dato que estoy leyendo, cambia el sentido, ¿verdad? Porque ya no me acuerdo, déjame ver cómo está la conexión. Estamos leyendo hacia este sentido, por lo tanto va a cambiar el sentido de lectura. Ahora leemos hacia acá.
y también estos datos se escriben al otro sentido, ¿no? Ok. Entonces, si yo quisiera leer el dato M5, tengo que leer a la memoria variable B0.4. Por lo tanto, aquí sería 0.4. Y lo voy a reflejar solo en una salida, algo sencillo. Simulamos aquí también. Y le damos clic. Empieza a correr. No le puse tiempo al temporizador, pero bueno, ahí vieron que se refleja. Le vamos a poner un tiempo de 5 segundos. Simulamos. Ahí están apagadas. Cuando se completen los 5 segundos, esta señal se está mandando y se está recibiendo en V0.4, que es lo que yo estoy leyendo. Dense cuenta de que si yo cambio este valor y pongo 5, por ejemplo, ya no sirve porque ahora lo estoy leyendo, pero pues ahí no hay nada, en ese bit no hay nada. Estoy leyendo ahora a M6. Estaría yo leyendo a M6, pero en M6 pues no está activo, por lo tanto me está regresando un 0. Si yo cambio aquí M6 y simulo, ahora sí, una vez que se complete el tiempo, se refleja, ¿no? Y así es como podemos leer. Una última cosa importante acerca de estos datos, de esta conexión, es que, si se dan cuenta, size es un tipo de valor que podemos modificar. ¿Y por qué podemos modificar? Porque a veces tenemos que mandar no solo bytes, sino tenemos que mandar una tipo palabra. Por ejemplo, suponiendo que yo quisiera mandar un dato llamado MW0. MW0 se compondría de quién. Bueno, yo quiero leer del otro PLC para no cambiarle aquí. BW0. Aquí quiero guardar, quiero mandar no un byte, quiero mandar MW0, quiero mandar un dato tipo palabra. ¿Qué pasa si quiero mandar un dato tipo palabra? Un dato tipo palabra se compone de 2 bytes. Por lo tanto, yo no puedo mandar MW, si se dan cuenta que no existe MW, pero sí puedo mandar 2 bytes. Y yo sé que lo que haya en MW, en esos 2 bytes, se va a reflejar también del otro lado. Y yo lo voy a guardar, por ejemplo, automáticamente se ajusta el tamaño de longitud de 2 bytes, lo voy a guardar un VB0. Pero ¿de quiénes se compone MW0? MW0 se va a componer de 2 datos. MB0 y MB1. Es decir, se va a componer de ¿cuántas marcas? Pues de 16 marcas, ¿no? De las primeras 16 marcas se va a componer MW0 se va a componer de estas primeras 16 marcas. Entonces, por ejemplo, si yo mando M12, entonces se va a ver reflejado también de este otro lado. Por lo tanto, si esto ocurre con MW0, también va a ocurrir con VW0, se va a componer de BB0 y de BB1. Entonces yo voy a poder, los datos que se están escribiendo desde M1 hasta M16 se van a reflejar desde desde V0.0 hasta V1.7. ¿Quieren ver cómo funciona? Bueno, vamos a los extremos. Damos a aceptar. Y en lugar de que sea M6, ya no va a ser M6, sino va a ser M16, que es el último bit que se está enviando. Y aquí lo voy a reflejar yo en 1.7, porque es el último bit donde estamos recibiendo. Si simulamos, vamos a esperar que termine la activación. Si se dan cuenta, se refleja. Para que se den cuenta de que sí hay una diferencia y que ese es el último valor, ese es el último bit. Ahora le vamos a cambiar que este sea 17 para que ustedes se den cuenta de que ese era el anterior era el último bit, ¿no? De entrada ahí ya no se refleja, pero dirán, bueno, y si le cambiamos del otro lado y le subimos 1, es decir, a 2.1,
porque el siguiente es 2.1. Si yo le quiero buscar el 8, no hay 8, ¿no? Si se dan cuenta, el máximo valor es 8, por lo tanto el siguiente valor es 2.1. Y si simulamos de este lado, uno pensaría que puede reflejarse el valor, pero está fuera del rango, ¿no? Está fuera del rango porque, si bien es cierto, el mapeado, bueno, si haciendo la comparación, sería el siguiente, pero ya no lo estamos enviando, el último bit que enviamos. Si quisiéramos incluir el siguiente byte, entonces le aumentaríamos el tamaño a nuestro área de memoria. Es decir, en lugar de mandar 2, vamos a mandar 3 bytes, y los 3 bytes de MB pues sí cubren realmente cubren hasta los 3 bytes de memoria. A partir de MB0 serían MB0, MB1 y MB2, y en MB2 sí se encuentra M17. Por lo tanto, los primeros 3 bytes de V serían V0, V1 y V2, y aquí también se cubre V2 2.0, ¿no? Perdón, aquí hice un error, le había puesto 1, ¿no? Le voy a regresar para que vean que no había trampa. Me regreso tantito, le vuelvo a poner 2 para que vean que ni aún así va a funcionar. Vamos a desactivar estas simulaciones. Activamos ahora sí. Activamos ahora sí. Ay, perdón. Simulación. Y ahora sí, este es 2.0 y este es M17 y no pasa nada, ¿no? Pero en el momento en el que yo cambie a 3, ya se van a incluir tanto esas dos direcciones. Yo le pongo 3 y 3 y bueno, ahí se ajustó automáticamente. Y si simulamos, empieza a correr. Vamos a ver si hay necesidad de volverlo. No, ahí se transfiere, ¿no? ¿Por qué ahora sí se transfirió el dato? Porque ahora sí estoy abarcando a ese byte, es decir, estoy abarcando a M17 que está en MB2 y estoy abarcando a V2.0 que está dentro de el byte VB2, ¿ok? Y ya, entonces, un resumen rápido. Nos permite pasar como mínimo un byte, es lo que nos permite pasar. Vemos que para poder simular bien, de un lado se tiene que declarar lo que se vaya a enviar. Lo que se vaya a enviar tiene que venir, ya sea que venga del cliente o del servidor. Lo que se vaya a enviar puede ser MIQ o BM, pero donde lo vamos a recibir siempre es en una ubicación del área de memorias BM, para que podamos ver su simulación. Si no lo hacemos así, no lo vamos a poder visualizar correctamente. No quiere decir que bajo otra configuración, como por ejemplo esta, no funcione. Sí funciona, pero físicamente, o sea, no hay simulación. ¿Por qué? No lo sé, no lo incluye la simulación que trae Logosoft, ¿no? Pero físicamente sí se funciona porque lo hemos hecho en el laboratorio muchas veces, ¿no? Bueno, y que la dirección puede no ser, si abarcamos más de un byte, a veces esta dirección enmarca a partir de ahí cuántos bytes vamos a contar. Por ejemplo, si es solo un byte, pues solamente vamos a enviar a MB1, pero si yo aquí le pongo 2, vamos a estar enviando a MB1 y MB2. Si aquí le pongo 3, vamos a estar enviando a MB1, a MB1, a MB2 y a MB3. Entonces, esta dirección indica a partir de cuántos vamos a contar los bytes, es decir, en QB2, empezamos en QB2 un byte. Si yo le pongo aquí 4, voy a estar enviando QB2, QB3, QB4 y QB5. Todos esos bytes estarían, bueno, que no existen, ¿no? Pero realmente si existieran QB3, QB4 y QB5, los estaría yo mandando hacia yo estaría recibiendo en esta área de memoria, ¿no? Por así decirlo. Muy bien, pues les dejo para que lo revisen, esta información. Mañana vamos a continuar con señales analógicas, ya no nos dio tiempo hoy, pero me pareció importante abarcar este tema el día de hoy. Cualquier cosa pueden contactarme, pueden decirme, de todos modos les voy a subir la presentación, aunque todavía no hayamos visto variables analógicas. Pero bueno, si vimos esta parte de conexión S7. Que estén bien, compañeros, cualquier duda, cualquier pregunta pueden decirme. Hasta luego.